las remesas después de la gran crisis que tiene Petróleos Mexicanos. Esto me gustaría que me dijera cada uno de ustedes cuál sería en este sentido la forma que protegerían los dineros que les envían los inmigrantes a sus familias. Y por otro lado, también abundar un poco en la relación México, Estados Unidos y entre los presidentes. Recientemente Enrique Peña Nieto dio un mensaje que algunos consideran que tendría que haberse hecho 3 años antes. No hay que olvidar que también lo invitó a la casa a Los Pinos, llegó Trump. Algunos consideran que la relación de Enrique Peña Nieto fue una relación de sumisión, intentó ser amigo del presidente, y sabemos que la retórica del presidente Trump no va a cambiar, es lo que lo llevó a ganar la presidencia, y por las señales que hemos visto el presidente Trump no va a ganar. ¿Cuál tendría que ser la postura de cada uno de los candidatos si llegan a la presidencia, sabiendo también que es posible que el presidente Trump solo llegue hasta el 2020, que quizá pierda la reelección, y si se la podría jugar por estos 2 años, tener una actitud confrontadora, y sabiendo que también hay una relación que se necesita, es decir, México podría detener el flujo de los inmigrantes, no detenerlo, y tampoco detener el flujo de drogas en caso de que el presidente Trump también cumpliera su amenaza de terminar con el Tratado de Libre Comercio. Voy con la pregunta concreta, ya dije lo de las remesas. ¿Cuál sería la actitud del presidente con el presidente de México, con el presidente Donald Trump, en caso de que gane la presidencia? ¿Ahora quién va? ¿Quieres empezar, Héctor Vasconcelos o Gerardo Esquivel? No, yo creo que en este caso, si le toca a Morena, sería el doctor Esquivel para irnos repartiendo. Además de que usted es encargado también de la parte de los dineros de Morena. Empezaré con el tema de las remesas, que me parece una preocupación muy natural y muy justa de los migrantes mexicanos, que es una forma de mantenerse en contacto con sus familiares en el país, y que, como ya se mencionó, es un recurso muy importante. Más de 20,000 millones de dólares al año es lo que envían los trabajadores mexicanos a las familias que se quedan allá. Y creo que en ese sentido es muy importante garantizar que estos recursos que fluyen, que son el resultado del trabajo de los migrantes mexicanos, lleguen a donde tienen que llegar, que es a las familias mexicanas. Y creo que en ese sentido es muy importante señalar que están garantizados esos recursos, que sepan que están garantizados, y creo que es importante decirlo, y lo digo, aunque sea representante de Morena, creo que es independientemente de quién gane, porque los mecanismos por los cuales fluyen las remesas de Estados Unidos hacia México, afortunadamente, no permiten que ocurra esta amenaza que ha planteado el presidente Donald Trump, de poder grabar ese flujo de México hacia Estados Unidos. Y no pueden grabarse, pueden intentar grabarse, pero hay mecanismos para que eso no pueda ocurrir. Afortunadamente el desarrollo tecnológico, las nuevas tecnologías y que están ahora reguladas en México a través de lo que se llama la ley FinTech, va a permitir que estas transacciones ocurran de manera prácticamente inmediata, sin que pueda ocurrir que en efecto una autoridad pueda grabar estos recursos. Existen muchos mecanismos tecnológicos y financieros hoy en día que van a impedir que esto ocurra. Y creo que eso, insisto, es muy importante que lo sepan, que es independientemente de los candidatos. Creo que los mexicanos en extranjero tienen el derecho a sentirse que sus recursos van a estar salvaguardados justamente por este avance tecnológico, porque aunque exista esta intención de parte del presidente Trump, no va a ser posible que esto ocurra. Y por eso es que lo que está hoy en día en discusión es quién va a pagar el muro, y que sepan que México no va a pagar el muro. Y eso me parece muy importante, que sí se ha enfatizado en distintas posiciones del presidente Peña Nieto y de los candidatos, no lo puede pagar. Es decir, es una demanda, y la idea de financiarlo con los gravámenes de las remesas simplemente carece de sentido. Y en ese sentido, por eso hoy en día lo que están discutiendo en Estados Unidos es el financiamiento del muro. Si alguien va a financiar el muro, si es que en algún momento se construye, van a ser los propios norteamericanos. No van a ser ni México ni los mexicanos al extranjero. Creo que eso deben tenerlo todos por seguro, y que sus recursos, ustedes y sus familiares, van a estar salvaguardados, justamente, insisto, bajo cualquier presidente, y eso debe quedarles absolutamente claro, porque me parece que quien sea presidente de México deberá hacer todo lo posible para que esto ocurra y no puedan afectar el nivel de vida y bienestar de los mexicanos que se quedaron en el país, que de por sí sufren la separación familiar. Sería completamente injusto que además de eso sufrieran por este otro factor, que sería la disminución de los recursos que ustedes les envían a sus familias.
continuamos, ¿qué me parece si a la derecha con Fernando Canales Clarion, y también aclarar este punto de la carga impositiva, es decir, también de las empresas que podrían quitar grandes comisiones en México a las remesas, es decir, si se envía $1 y le entregan al tipo de cambio del día de hoy 15 en lugar de 18.50. Aunque parece que hay muchas diferencias, y las hay ciertamente entre las distintas opciones y alternativas que buscamos el voto mayoritario de los mexicanos para llevar a nuestros respectivos candidatos a la presidencia, candidata de la República, hay muchas coincidencias. Los mexicanos pensamos igual en muchas cosas. Una de ellas es precisamente el tema de la pregunta. Para añadir seguridad jurídica a lo de las remesas, yo añadiría un adendum a la ley del impuesto sobre la renta, señalando específicamente que las percepciones que tengan los mexicanos residentes en México de fuentes procedentes de remesas de mexicanos ubicados, trabajando en el extranjero, sean expresamente señalados, exentas de cualquier gravamen fiscal nacional, como actualmente de facto se da, sin que esté expresamente señalado en nuestra legislación impositiva. De manera de tener la seguridad jurídica de este hecho y este pensamiento económico-fiscal atrás de este movimiento económico tan importante, que como se ha señalado es del orden de $20.000 millones al año, que es una cantidad verdaderamente importante. Segundo, efectivamente con las tecnologías modernas hemos referido este tema en otros de los temas que hemos abordado en la rueda de prensa anterior a este evento. La posibilidad de enviar una cantidad de dinero de un país a otro, no solo de México y Estados Unidos, donde tenemos esta proximidad geográfica, sino al punto más retirado de nuestra geografía, es un clic a un teclado, y debe ser esto a un costo correspondiente, a un precio correspondiente al costo del servicio, que es mínimo. Los que creemos en la economía de mercado, en la competencia, sabemos que actualmente existen muchas alternativas, los sistemas bancarios, los sistemas privados de transferencia de recursos, de manera que en este juego de oferta y demanda habrá el consumidor del servicio, el mexicano que vive y trabaja en los Estados Unidos y que tiene un ingreso, una parte del cual lo envía, lo remite a la familia que se quedó en territorio mexicano, pues sea escogido en función de aquel que ofrece la mejor calidad y el menor precio en la presentación de ese servicio. Es mi tesis fundamental en este tema. Y al presidente Trump sí responderle con firmeza, como ahora lo hizo el presidente Peña, con mayor oportunidad, y al mismo tiempo darle menos importancia a muchos temas que son ocurrencia, que no tienen ninguna consecuencia en la práctica. Gracias. Bueno, creo que en este tema estamos coincidiendo todos, porque la situación que se vive por parte de quienes están enviando sus recursos a México, ya hay algo que francamente no se va a poder cambiar. Al contrario, creo que no vamos a tener absolutamente ninguna diferencia en ese sentido. Yo creo que ustedes tienen que estar tranquilos de que más allá de que gane quien gane, eso va a seguir la ruta que ha seguido hasta ahora. Y por supuesto coincido totalmente con los dos compañeros que me antecedieron. Creo que Gerardo abundó muy bien en la parte que señala respecto de las características que tienen las remesas como llegan a México, y que va a ser muy difícil que los gobiernos puedan intervenir o interferir. A mí me preocupa más, si me permiten mencionar en esta parte, es lo que está aconteciendo con quienes ahora están llegando a Estados Unidos y que se encuentran en una situación de gran desventaja. No quienes ya tienen una estabilidad de años, que han construido familias, que han construido patrimonio. El problema es que es lo que ha hecho crisis, incluso ha motivado esta reacción por parte del presidente estadounidense respecto de las caravanas de personas que vienen huyendo de otras partes de Centroamérica, de manera particular, huyendo de la violencia, huyendo de las situaciones de
gran pobreza que se encuentran o porque están buscando también reunificarse con sus familiares en Estados Unidos. Yo creo que esa es la parte que deberíamos cuidar más, porque lo otro ya no va a moverse. México reconoce que hay una entrada de dinero importante con las remesas y que estas se tienen que garantizar. Yo creo que ahí, gane quien gane, no va a haber absolutamente ningún problema. Lo de la historia con Peña Nieto y su primera visita que mencionabas, León, francamente ya forma parte de la historia. Yo creo que no hay dos extremos. Efectivamente, la visita que dio Trump como candidato, que después de allá se vino, curiosamente, qué paradoja, aquí a Arizona, y entonces se nota 30 segundos. Ciertamente que empoderó a un candidato que en ese momento no lo estaba tanto. Me parece que ese error ahí está, hay mucha discusión, pero la historia es la historia. Ahora el presidente efectivamente responde de manera distinta. Yo creo que ese mensaje de los mexicanos es muy importante. Quiero destacar que además de lo que dijeron los 4 candidatos, la candidata y los 3 candidatos, también hubo un pronunciamiento desde el Senado de la República. Un pronunciamiento que fue votado por unanimidad. Perdón, se terminó el tiempo. Muchas gracias. A ver, son 2 preguntas. La primera es sobre remesas y creo que estamos todos de acuerdo. Y déjenme explayarme un poquito de por qué estamos todos de acuerdo. Desde que empezó a mencionarse el tema y desde que Trump empezó a subir en las encuestas hace ya 2 años y poco, 2 años y 3 meses, me tocó a mí hacer los ejercicios de cuáles eran los retos y cuáles eran los riesgos de las posibles sanciones o un deterioro de la relación en términos económicos. Y nuestro diagnóstico coincidió bastante con lo que dijo Gerardo. La verdad es que tratar de grabar las remesas o tratar de detener las remesas se antoja muy difícil tanto en términos legales como en términos tecnológicos aquí en Estados Unidos. En primer lugar, la competencia, la diversidad de soluciones tecnológicas que han venido llegando, que han bajado muchísimo los costos, por supuesto que siguen siendo demasiado altos, por supuesto que siempre hay que seguir luchando por mayor competencia para reducirlos, pero no se nos olvide lo que ha venido avanzando la tecnología, lo que ha venido avanzando el sistema de pagos, lo que ha venido avanzando la competencia también en el lado mexicano para reducir los costos. Esa competencia es nuestra mejor protección. Déjenme darles otras 2 reflexiones. Una legal. No está bien definida una remesa y no está bien definida una remesa de un mexicano a su pariente en México. Entonces, identificarla legalmente para grabarla se antoja prácticamente imposible. Yo aquí sí retomaría lo que dijo Fernando, dijo, legislemos para identificar las remesas y darles un tratamiento fiscal que ya se le da. Yo ahí no coincido, porque si ayudamos a identificarlas y darles un estatus legal distinto, que en la práctica no tendría ningún impacto, a lo mejor le empezamos a hacer un poco la chamba a alguien que tenga malas ideas. Entonces hay que tener cuidado. Pero tecnológicamente y legalmente es de las menos vulnerables de todas las opciones que se han estudiado en términos de las cosas, cómo se podrían deteriorar con acciones agresivas de parte de una administración hostil. Y yo creo que Angélica lo dijo de alguna manera, y yo creo que los demás no lo contestaron, pero no lo contestaron por una buena razón. ¿Cuál va a ser la actitud con Trump? Pues eso es lo de menos. La actitud con Trump no es lo que hace eje de la política externa. El eje de la política externa es nuestra soberanía, es nuestro interés nacional, es el interés de los mexicanos en el país y en el extranjero. Y a Trump lidiaremos con él como se tenga que lidiar con él, siempre como eje nuestra soberanía y nuestro interés nacional. Si tenemos que decirle un firme no, lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer cualquiera de los partidos que lleguemos a la presidencia, y lo está haciendo el presidente Peña Nieto, como lo han reconocido todos los candidatos. Y si tenemos que decir sí vamos a negociar, porque nos conviene, porque es en el interés de los mexicanos, de Estados Unidos y México, lo vamos a hacer. Porque somos soberanos, porque somos capaces, porque tenemos esa habilidad para negociar entre nuestro mejor interés, no vamos a predeterminar nuestra estrategia. Entonces, por supuesto que hay groserías, por supuesto que hay cosas molestas, pero tampoco vamos a caer en la trampa de las provocaciones. Vamos a defender nuestros intereses diciendo sí cuando nos beneficie a nuestro interés nacional y a nuestra soberanía, diciendo no, un firme no en unidad, cuando eso sea lo que corresponde al presidente de la República, Perdón, sea quien sea. Tiempo.
¿Cómo están? Gracias, gracias por estar aquí con nosotros, gracias a todos también ustedes. Un gusto saludarlos, también haciendo una aclaración como amigo de Nuevo León, Fernando Canales, me presentó como David Aguirre, es mero estilo, Daniel Aguirre, de Noticiero Televiendo Arizona, un gusto saludarlos. Yo he escuchado, tanto ahorita en la conferencia de prensa que tuvimos en la parte superior, ahorita, todo mundo, Andrés Manuel, Anaya, Margarita, Mir, todos tienen identificados los problemas de los mexicanos, todos tienen, digámoslo así, aunque se escuche raro, el saco del mago, la chistera, y saben qué es lo que van a sacar para solucionar el problema en México, ¿no? Tenemos un exgobernador, tenemos una senadora, tenemos gente que ha trabajado en la administración, gente que aparte de servir, tiene carrera y aparte han sido funcionarios, servidores públicos, ¿no? Todos saben qué es lo que se va a hacer, pero yo creo que tanto los mexicanos en México como los mexicanos en el extranjero queremos saber los hechos, concretamente. Yo sé que tienen identificadas las deficiencias de los consulados, yo sé que tenemos identificada la deficiencia de la imagen presidencial, yo sé que tenemos identificados problemas económicos, sí, pero también tenemos presidentes que han dicho: yo quería hacer algo, pero no me dejaron hacerlo en el Congreso. Yo quería hacer esto por los mexicanos, pero no pude. ¿Cómo si va un mexicano a darse cuenta que quien llegue, hombre o mujer, a esa presidencia, va a hacer algo por ellos? ¿Cómo va a darse cuenta el mexicano, con hechos, vuelvo a lo mismo, qué es lo que va a hacer Anaya, qué es lo que va a hacer Margarita, qué es lo que va a hacer Andrés Manuel? Todos tienen su plan. ¿Cómo lo van a aterrizar ese plan? ¿Cómo van a demostrar resultados? Porque eso, al final de cuentas, es lo que se pide. Y yo difiero un poquito de lo que nos decía Luis, independientemente de la imagen cuenta como presidente o presidenta, y si un presidente te está diciendo una cosa y demás, pues hay que contestar. Entonces, en el tema migratorio, ¿cómo va el mexicano sentirse servido por su servidor público, por su primer mandatario, que es el primero que tiene que obedecer al pueblo, no el primero que manda? ¿Cómo le van a hacer? ¿Cómo le van a hacer para que menos mexicanos estén yendo de México? Para que más estudiantes tengan las oportunidades que se les dan aquí, que las tengan en México. ¿Cómo le van a hacer para que el papá no deje a su niño, a su esposa, por arriesgarse a que algún cártel del narco lo mate? ¿O cómo le van a hacer sus candidatos, sus candidatas? Quiero escuchar hechos, y yo creo que muchos mexicanos aquí quieren escuchar cómo le van a hacer, no si ya tienen identificados los problemas. Como quiera, me puede ser con A de Angélica. Ay, a mí también me gusta mucho porque yo soy Aguirre, siempre me ponían al principio de todo. Bueno, voy a empezar yo. Aún sabiendo que no tengo un público que me esté apoyando. Miren. Retiro lo dicho, soy una majadera. Miren, ¿saben qué? Les voy a decir una cosa. En México, a la hora de que se hace una evaluación de la tarea de quien hace un trabajo en el gobierno, cualquiera que sea el ámbito de gobierno, siempre hay un reclamo respecto a la rendición de cuentas. Me parece que ese es uno de los asuntos que tenemos que trabajar para que ciertamente podamos tener controles a la corrupción y a la impunidad. Si no hay una rendición de cuentas, no hay manera de evaluar, no hay manera de que tú digas cumpliste o no cumpliste en función de tus compromisos. Parece que esa parte nos hace falta mucho trabajar en México. Y eso se refleja en todo. Obviamente también en el abandono en que se tiene a quienes están fuera del país y a veces en situaciones no muy fáciles, como quienes son migrantes, sobre todo los que llegan acá en situaciones complicadas. En ese aspecto, me parece muy importante que es necesario pensar qué es lo que va a pasar después del 1 de julio. Yo tengo varias mortificaciones que nos va a plantear con toda puntualidad. Yo no tengo duda de que algunos de los que pueden ganar se van a sentar con los que perdieron, pero sí tengo dudas respecto de alguien que no lo va a hacer, porque ya dijo que solito va a poder sacar adelante el país.
Eso a mí, como mexicana, sí me preocupa. Yo no tengo dudas de que lo que necesita nuestro país, a partir de que terminen las campañas, a partir de que todo el mundo vote el 1 de julio, al otro día nos tenemos que sentar a ponernos de acuerdo cómo vamos a resolver los problemas del país. Y eso es muy importante que ustedes lo valoren. Aun cuando no estén en México, cuando vayan a votar, tienen que tomarlo en cuenta, porque tienen que pensar sobre todo qué va a pasar a partir del 2 de julio. 30 segundos. Ojos muy abiertos para escuchar y observar respecto de las personalidades también. Yo creo que en México tenemos que trabajar juntos, en alianzas después de la elección, porque el país nos lo exige, nos lo demanda y nos está pidiendo cuentas. Vamos a la... Muy bien, muchas gracias. 3 minutos, por favor. Muchas gracias, Daniel. Yo creo que yo diferiría. Yo creo que no tenemos el mismo diagnóstico. Yo creo que hay diagnósticos bien distintos y de ahí se desprenden programas de gobierno distintos y también la posibilidad de éxito. Cuando un candidato dice todo está mal, todo está mal, no tiene la capacidad de distinguir entre lo que sí funciona y lo que no funciona. ¿Para qué? Para castigar, detener y cambiar lo que no funciona y construir, fortalecer y dar el siguiente paso en lo que sí funciona. Y yo de hecho veo a 2 candidatos que tienen la actitud de que todo está mal, Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador. Entonces esa es una diferencia muy importante, cómo se hace el diagnóstico. José Antonio ha ido más allá, quizás no hemos tenido un candidato más preparado y con tanta experiencia como José Antonio Meade, y de todas maneras él nos dice, yo tengo un muy buen diagnóstico, hace 7 compromisos con la nación, el primero poner a las mujeres al frente, educación de excelencia para los hijos, educación, trabajo, negocio propio para los jóvenes, hospitales públicos al 100 para la familia, ningún bebé nacerá en pobreza extrema, 6, el combate a la inseguridad, un enfoque integral, y 7, salir a preguntarle a cada mexicano qué es lo que necesita para salir adelante. Yo insisto... Aceptar cuáles son las limitaciones que tenemos en materia de información para poder escuchar lo que necesita cada mexicano. Pero es que ya lo deben de saber. A estas alturas, 2018, que no sepas qué necesita un mexicano o una mexicana, No, eso sí, no. Porque hay necesidades que solo las conoce cada individuo. Tú puedes decir, en esta región o en este sector se necesita algo, pero los individuos son distintos. Tú le preguntas a un joven que tiene las mismas características demográficas que otro, y uno requiere una beca para terminar sus estudios, y otro necesita un crédito para hacer su casa. Entonces tenemos que acercarnos a las necesidades individuales de cada quien. Hasta ahí esa es la premisa. En el diagnóstico creo que hay que hacerlo más fino, pero después en la solución, y ahí sí coincido con la senadora. Tenemos 2 visiones, una con López Obrador, que no ha sabido participar del diálogo público, no ha sabido participar de la construcción de decisiones en el Congreso, no ha sabido participar de los consensos que se requieren para avanzar. No hay soluciones que llegan solas, que no se afiancen si no se consensan y no se trabajan juntos. José Antonio Meade es el único candidato ciudadano, pero es el único que ha sabido trabajar con todos los partidos. Él ha demostrado toda su vida que ha trabajado para construir de manera conjunta. Eso sí lo ha hecho José Antonio Meade, y López Obrador se salió del PRI, destruyó al PRD y ahora tiene un vehículo autoritario donde no tiene nadie que le diga que no. Gerardo dice cosas sensatas, pero no pasan 24 horas y López Obrador los contradice. Tenemos una figura completamente autoritaria que no sabe construir consensos. Tenemos un candidato que sabe construir consensos en unidad para avanzar juntos. Bien, rápidamente, a todo el público solo les pedimos que dejen hablar a los candidatos, que dejen expresar sus ideas, pueden coincidir o no con ellos, pero para que podamos escuchar, habrá algunos que estén interesados en cada uno de ellos, así que les pedimos un poquito nada más, que dejen terminar las ideas de cada uno de ellos. Respeto para la audiencia, porque nosotros estamos aquí con un intelecto a nivel de ustedes, entonces nada más les pedimos respeto y que se expresen. De hecho vamos a tener oportunidad de que tú manifiestes tus ideas y van a tener esa parte también. No queremos saber nada. A ver, compañeros, por favor, vamos a tomar
bueno, todos queremos escuchar a todos queremos escuchar a todos. Les voy a solicitar, por favor, por respeto a ustedes y respeto a nosotros también, les quiero pedir respeto a todos. Por favor, se les hizo la invitación de asistir para que estuviéramos escuchando lo demás. Van a tener su tiempo de intervención, déjenos seguir con el foro, por favor. Gracias. Vamos a dejar que continúe el foro. Hay un segundo bloque en el cual el público va a tener la oportunidad de poder hacer cuestionamientos. Les pido a toda la audiencia que por favor nos comportemos a la altura de este foro y establezcamos un diálogo. Podemos expresar nuestras opiniones, pero de una forma civilizada, cordial, en diálogo, para que todos nos podamos escuchar y todos tengamos la oportunidad de también escuchar estas propuestas que sin lugar a duda a todos nos interesan. Adelante, señor moderador. Yo tengo 71 años de edad y tengo 50 años de trabajar, 15 de los cuales en el servicio público y 35 en la actividad empresarial. Y déjenme brevemente compartir con ustedes una experiencia en mi actividad empresarial. Me tocó seleccionar personal, y un proceso electoral es seleccionar una persona, un hombre o una mujer, para ocupar un puesto, el más importante de nuestro país, en el caso que nos ocupa, la presidencia de la República. ¿Y qué nos fijamos? ¿Qué hacemos en un trabajo de selección de personal? Vemos su currículum, qué estudios tiene, qué preparación académica ha tenido, vemos su experiencia profesional, dónde ha trabajado, qué logros ha tenido, qué limitaciones tiene su carácter, su estilo, vemos cómo se comporta en su vida privada y en su vida pública, vemos su salud. Me preocupa algunos, ya saben quién, y lo digo con respeto, que no articula una frase, que él mismo ha dicho que diariamente tiene que tomar más de 8 píldoras. Tiene un problema de salud. Estamos eleccionando al presidente de la República. Lo demás, después de este proceso riguroso, hay técnicas de administración de personal, muchos de ustedes saben cómo se hace esta tarea, es creer. Aquí le vamos a otorgar nuestro voto en quien creamos, basados en estos datos objetivos, basados en este procedimiento. No nos podemos equivocar los mexicanos al momento de otorgar nuestro voto y seleccionar a la mejor persona. Los que estamos aquí ya lo hemos hecho. Llegará el momento y habremos de manifestar nuestro voto. Ustedes en su momento, en ejercicio de su libertad y su derecho constitucional, habrán de hacer lo propio. Seamos analíticos, sigamos este método, no es complejo, y emitamos nuestro voto con pleno conocimiento y con mucha información que afortunadamente ahora dispone. Pero corremos un riesgo, porque la realidad es que no sabemos de ninguno cómo se va a desempeñar una vez que esté en la posición de presidente, de presidenta de la República Mexicana. 30 segundos, por favor. Algunos de nosotros creemos ya en una persona. Yo creo en Margarita Zavala. Y creo, porque he analizado su currículum, lo que ha hecho, la verdad con la que se ha conducido, su salud. Ella sí puede articular una frase completa. Hago esa recomendación reconociendo todo el valor que tiene la comunidad mexicana que ustedes integran, que viven y trabajan en este país, pero que quieren al país de su origen, México. Gracias. Ya falta nada más uno, pero sinceramente ninguno de los tres, faltan 4, he escuchado qué es lo que va a hacer su candidato o candidata, ¿verdad? Héctor Vasconcelos. Sí, aquí don Daniel Aguirre habla de que él encuentra muchas coincidencias en el diagnóstico. Y aquí yo voy a coincidir con el doctor Madrazo. Yo creo que las diferencias son muy importantes. Hay de diagnósticos a diagnósticos. Nosotros creemos que hay un problema básico en México que resume o es causa de todos los demás prácticamente, y ese es el problema de la corrupción. Que además
va de la mano de la impunidad, a lo que aludíamos en la conferencia de prensa. Es decir, si no hubiera corrupción, la impunidad no sería tan importante y viceversa. Entonces, nosotros estamos centrados en el objetivo de eliminar, no de combatir, sino de eliminar la corrupción. Y todo esto con miras a disminuir la desigualdad, que es la mayor desgracia de México, esa desigualdad histórica, pero que no está justificado que prevalezca todavía hoy día. El otro gran objetivo nuestro es restablecer la seguridad interna del país, porque sin seguridad no hay viabilidad para los proyectos económicos. En cuanto a los cómo, como dice el señor Aguirre, esto es crucial. Yo no creo que aquí en 3 minutos ninguno de nosotros pueda describir apropiadamente todos los cómo de todos los temas de nuestros candidatos. Corrupción y impunidad, ¿cómo? Pero yo los invito a consultar y de veras los conmino a que en las próximas semanas estudien nuestros documentos básicos donde están todos los cómo. Me estoy refiriendo al libro La Salida 2018, el penúltimo de los, me parece que 15 libros de que es autor real, Andrés Manuel López Obrador. El proyecto de nación que presentó él en el penúltimo Congreso Nacional de Morena en 2016, el decálogo que presentó el día que protestó como candidato, y ahí están desglosados en detalle los cómo en seguridad, en combate a la corrupción, en crecimiento económico, etc. Hasta ahí me quedaría yo por la restricción del tiempo. Lástima que no tengamos un espacio de tiempo mayor, lo que ameritaría cualquiera de estos temas. Bueno, siguiendo con el esquema de preguntas, ahora haremos una pregunta en materia de seguridad a cada uno de ustedes, y ahí quiero hacer una pregunta diferente a cada uno porque es diferente lo que propone cada uno de sus candidatos. Entonces voy a empezar sobre todo en los temas en los que creo que veo menos claridad por cada uno de los partidos hasta hoy. Me parece que hasta hoy ninguno de los candidatos, aunque se menciona aquí en la mesa que así es, ha propuesto algo verdaderamente integral y ha mostrado una diferencia con respecto a lo que ha venido pasando, sobre todo en temas, por ejemplo, de profesionalización y policíacos que parecieran estar en los lugares comunes cada uno de los candidatos. Pero bueno, en particular de Morena, nos interesaría conocer las propuestas que no se terminan de entender y temas como con dudas. La amnistía, si nos pueden explicar eso, qué significa o cómo lo están proponiendo. La Guardia Nacional, cómo funciona y cuál es realmente el esquema de esta Guardia Nacional propuesta por Andrés Manuel. Y la desaparición del CISEN sin proponer ninguna otra alternativa para la inteligencia en nuestro país. Asimismo, en el caso del PRI, el candidato nos propone uno de los temas pues nuevos dentro de la plataforma del PRI, propone ir por el dinero de los criminales, el dinero de narcotráfico. Si el mismo candidato fue secretario de Hacienda, ¿por qué no lo hizo antes? Y en cuanto a la mejora de los resultados de los